¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien, a pesar de los pesares. Bueno, yo vestida también como siempre por la queridísima Tinola Borbón, esa chaqueta absolutamente bordada a mano, obviamente. Muchísimas gracias, Tinola. Ya sabes que ahora Tinola sí ya tiene abiertos sus talleres, así es que podés consultar con ella al 021 52 50 60 en las redes sociales como Tinola Borbón S.A. También agradecer a los chicos y las chicas de Joseph que me miman, me cuidan, así que muchas gracias. Ya sabes que hay un Joseph prácticamente en cada barrio. Y la Casa Central, ahí en la avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal de ómnibus, todo un imperio de la belleza. Bueno, hoy, ¿qué programa más espectacular? Cuando dije quiénes iban a ser mis invitados, me dijeron muchas personas, porque realmente es una dupla sensacional para debatir cualquier cuestión, pero obviamente con más razón las cuestiones políticas y lo que hace ahora por sus funciones a las funciones del Poder Ejecutivo, hacer un balance de estos 2 años. ¿Y quiénes son ellos? El ministro del Interior, Euclides Acevedo. Gracias por estar, Euclides. ¿Qué tal, Mina? ¿Puedo ser indiscreto? Claro, como siempre. ¿Cuántos años cumplís? Es que justo hoy es mi cumpleaños, pues, lógico, enhorabuena, por vos favor. sabés que el cumpleaños es un buen pretexto para anidar nuevos sueños. Es cierto. Que vos los tenés y yo también. Así es. Tengo Felicidades en primer lugar. 61 años cumplo hoy. ¿Cuánto? 61 años. Un número. Una niña. Un número. 61 años de vida intensa y muy feliz, por cierto. Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete del gobierno de Mario Abdo. Gracias por estar. No, por favor. Muchísimas felicidades, Mina. Gracias. La verdad es que hoy la producción dejó algo que desear. Podríamos haber puesto unos arreglitos mayores por tu cumpleaños. La idea era pasar desapercibido, pero claro. Ay, gracias por estar, Juan Ernesto. No, por favor, realmente un placer. Bueno, yo le dije, no hagas informe, nada, porque vamos a poder disfrutar de Euclides y de Juan Ernesto a fondo, y a veces nos resta tiempo. Y antes de empezar sobre el balance en sí de los 2 años, si bien vos compartiste una parte, pero de todas maneras, como ciudadano, como periodista, como político, podemos todos hacer balances en síntesis, estando dentro o fuera. Pero, ¿quiénes forman? Siempre me pregunto eso, casi en todos los gobiernos. En algunos fue más visible, entonces no hacía falta preguntar tanto. Pero en este caso, de verdad, a mí, por lo menos, no me queda claro quiénes forman parte del primer anillo del presidente. Es muy importante esto porque en base a eso también nos dice, a ver, bueno, sí, qué criterioso, qué poco criterioso, ¿por qué no le incluyen a fulano? ¿Por qué? ¿Y fulano qué hace ahí? ¿Quiénes forman parte del primer anillo? No formal, en el sentido el gabinete, ¿verdad? O sea, el gabinete se supone que es el primer anillo del presidente, pero digo el primer anillo político, con el quien él consulta o no tiene, digamos, un primer anillo estable. O sea, él gobierna en equipo, o sea, tiene un equipo de 3 o 4 de sus ministros con quien discute esencialmente todo lo que va a llevar adelante. Obviamente ya sé que va cambiando, porque si va a tomar decisiones, qué sé yo, en relación a relaciones exteriores, lo incluirá a relaciones exteriores, pero no importa, digamos, cuál sea el motivo, y ahí obviamente entiendo que le incluirá al ministro cartera correspondiente, pero esa consulta cotidiana, digamos, de políticas de Estado, ¿hay un equipo, digamos, con el que él consulta o no existe eso? No, a ver, es mucho más generoso que un pequeño grupo. Efectivamente, él consulta con mucha gente, él escucha mucho lo que se dice también, trata de analizar, sopesar. Efectivamente, cuando vas cartera por cartera, participan todos los ministros y a veces de acuerdo a los criterios o a la decisión de cada uno le hace escuchar. No hay un primer anillo cerrado que dice, bueno, mira, todo lo que se dice en los ministerios hay que consultar acá. Pero sí es cierto que hay más cercanía física. El Palacio tiene más cercanía física con el presidente que el resto del gabinete. Eso no constituye un primer anillo. Tampoco el Palacio se impone al resto. Pero
se van produciendo ¿Qué quiere decir intercambios de tampoco el opiniones. Palacio se impone al resto? Y porque prima el criterio de los ministros en cada área. O sea, el presidente cree que los ministros tienen que ejercer. No hace una concentración de poder. Sí, pero también al el interior de presidente Palacio. tiene que ejercer. También ejerce, por supuesto, y él ejerce el rol de presidente, pero no permite que un juego de decir, este es el primer anillo, entonces este grupo se impone al otro. Eso no se produce. Se discute mucho, se dialoga mucho, se escucha mucho y se toman decisiones al final. A veces incluso en contra de lo que se propone desde Palacio y a veces en contra de lo que propone el ministro en cada sector. Esto es así. Pero a veces hay que sopesar otras cosas. Entonces se va escuchando. De lo contrario, lo que habría es un montón de compartimientos estancos. No, al revés. Así es lo que hay, un montón de compartimentos estancos, porque cada ministerio casi es como si fuera un feudo y en realidad tendría que haber tendrían que ser más orgánico a el presidente y su buró político. No sé cómo te voy a Y te explicar. vuelvo a No decir, es existe orgánico al presidente. Lo que no existe es, bueno, esta línea, fulano, sultano, perengano, yo le escucho a estos tres y los ministros no me interesan. No, eso no es así. eso. No, tampoco es extremo. Pero es que, y obvio. bueno, es que es eso. Entonces, no, lo que se yo le planteo escucha no a es todos. eso. Claro, pero a ver, los que en algún momento militamos en la izquierda o estuvimos cerca de la izquierda, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aprendí algo muy positivo de esa militancia y por eso siempre digo que la izquierda, de repente, aunque sean grupos marginales en términos de peso, de masividad, etcétera, como tienen cierta disciplina en el debate, la discusión, antes por lo menos, ahora hay que decir que también eso cambió bastante. El hecho de ser orgánicos te da más fuerza que ser disperso o que cada uno haga lo suyo, digamos, ¿verdad? En ese sentido, digo, si existe un primer anillo, no porque sea superior, sino que uno elige 2 o 3 ministros, o no, que no sean ministros necesariamente, con los que uno consulta, después uno toma las decisiones o toma con la persona que va a ser afectada, el ministerio que va a ser afectado, pero sería interesante, porque siempre entre 2 o 3 se ve mejor que uno solo en la soledad tomar las decisiones. A ver, ¿cómo ves vos, digamos? ¿Cómo funciona el gobierno? Lo que estoy primero queriendo entender, Euclides. Yo suelo decir metafóricamente que el presidente Abdo se parece a un papa que habla con todos, escucha a muchos y decide solo. Hago la aclaración metafóricamente. Pero obviamente el presidente, no sé por qué llaman primer anillo, porque parecía que tuviera un anillo de 7 ramales. Sí. Lo que es un entorno. Un entorno, sí. Extrañamente, el doctor Villamayor, que me suele tener de uva, pero yo creo que a veces hasta de viñedo, hoy ha actuado con una notable educación, moderado, Sí. pero no deja de ser también cáustico, porque él habla así en parábolas también. Yo creo que el presidente Abdo no tiene anillos, lo que tiene son seres influyentes. Aquí está uno de ellos, por no decir el más influyente. ¿Por qué? Porque Juan Ernesto, además de tener la cabeza bien organizada, tiene militancia, tiene experiencia, no es ningún improvisado. Y yo le suelo llamar con afecto, que él no siempre me retribuye el mismo afecto, que él es una suerte de primer... ¿Y cómo te va a querer si le serruchaste el... No, ¿qué? Él me puso fíjate, bacana. Así mismo. Casi me convirtió en carne picada. No, hablando en serio, no en balde es el jefe del gabinete civil y extrañamente él maneja, por instrucciones del presidente, me imagino, creo, él habla con los ministros y da el lineamiento coyuntural de la política presidencial. Probablemente el presidente Abdo necesite a alguien más que Juan Ernesto, también a mi criterio, porque eso le va a permitir tener una mejor temperatura, porque Juan Ernesto tiene compromisos puntuales. Obviamente un hombre influyente es el ministro de Hacienda. Si vos estás en un gobierno y no tenés contacto, y no tenés conocimiento, y no te sentís influenciado por tu cajero, lo más probable es que fracase tu balance. Sí. Y tiene, por supuesto, también algunos amigos militares, y tiene probablemente también algunos amigos que no están en el gobierno, pero que tienen mucho poder y que pueden influir en él.
¿Quién, Ahora, por ejemplo? no te puedo decir quién, pero me imagino que hay alguno que otro empresario que pueda tener interés en la administración del gobierno. Pero el presidente Abdo es un tipo muy extraño. Yo la verdad que no tuve mucho trato con él, ni antes ni ahora, no tanto. Es un hombre querible porque es educado, extremadamente cordial, pero uno no sabe en qué momento va a decidir. Probablemente Juan Ernesto te pueda dar una mejor respuesta porque tiene con él una cercanía electoral, tiene una cercanía política y estoy casi seguro que va a tener también una mayor trascendencia su presencia en el Palacio de cara a temas neurálgicos del gobierno. Le hace Itaipú, le hace las nuevas relaciones internacionales y sobre todo, no nos olvidemos, estamos en un momento sumamente complejo, una verdadera tómbola, una verdadera ruleta rusa que ante el horror se vuelve monótono, que es la pandemia. O sea, no es cosa fácil. La gente Así cree es. de repente que los pronósticos políticos van a ser como los de antes, de ninguna manera. Pero repito, Juan Ernesto, Benigno, militares y probablemente algún influyente, poderoso empresario. ¿Quién es el poderoso empresario? No te puedo decir. ¿Por qué? ¿Cuál es el Pero, problema? porque no tengo certeza, entonces no quiero que mi hipótesis en un país donde la gente opta más por la superstición que por la ciencia pueda sacar conclusiones perversas. Presumo, me consta que Juan Ernesto y Benigno sí, me consta que un par de militares sí. Bueno, ¿quiénes son esos par de militares y ese empresario que tiene No, esto es... influencia? Primero yo le agradezco, ¿verdad? Lo que él está haciendo es pasándome la pelota nada Sí. más del debate. No. Eso, Pero o sea, existe, o sea, ese círculo No, donde el ministro de Hacienda, es obviamente, cierto vos, que- es algunos cierto que militares y hablamos- algún empresario, A ver. amigo. Sí es cierto que hablamos más tiempo, pero eso se debe a que estamos más a mano todo el tiempo y que nuestras funciones están más adheridas a la función del presidente. Pero eso no quiere decir que se constituya un anillo ahí. Eso quiere decir sencillamente que estamos más a mano. Pero lo que yo no sé es por qué vos tomás esto que yo digo de un anillo, entorno, como quieran llamarlo, pónganle mengueche, pero entienden la idea, digamos, ¿verdad? Porque para mí eso no es un pecado ni nadie tiene que enojar, sino que al revés, tendríamos que enojarnos si no tiene. O sea, yo, por ejemplo, de verdad te digo, a mí me da más inseguridad un presidente que no tiene un entorno, primer anillo, como quieran llamarle, porque es diferente discutir, Juan Ernesto, entre 4 o 5 con los que vos tenés confianza, sabés que tienen nivel, aparte, no sé, puede ser efectivamente el ministro de Hacienda, vos y no sé, y 2 más, ¿verdad? Pero en conjunto, bien, porque a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer con el tema de la pandemia? Y le incluís, obviamente, al ministro de Salud, aunque no sea su primer anillo permanente, porque el ministro de Salud a lo mejor tiene una función mucho más específica, digamos, y aparte no es de tu primer anillo, ¿verdad? Pero vos sabés que es un error garrafal eso, que le va a costar caro a Marito y por lo tanto al país si no estructura, y no hay caso que quieran estructurar y más todavía ahora en pandemia, que es una situación de crisis, ¿verdad? O sea, tiene que haber un gabinete I, digamos, ¿verdad? O sea, o en realidad es, ¿verdad? Si no tiene, de verdad, yo le recomendaría al presidente que a partir de ahora lo tenga. Te juro que las cosas van a cambiar. Y yo te puedo asegurar que te está escuchando en este momento y entonces en este momento él puede estar reflexionando. Ahora, el problema es su estilo de liderazgo, que Sí. no es un problema, sino es lo que se contrapone a lo que estás planteando. Sí. Él escucha más que el resto. Muchas veces ese primer anillo viene de la mano de una sordera selectiva. Es decir, ya hay mucha gente que no puede hacer escuchar su voz cuando está ese primer anillo, que también actúa como bloqueo. Sí. Y es lo Actúa que como yo- bloqueo, me parece eso terrible. es lo que yo ¿verdad? niego categóricamente Sí. cuando escucho el concepto primer anillo. No, yo no- porque yo no parece digo que en hay ese- 3 personas que Sí. monopolizan. No, el tema. yo no digo en ese sentido, Ah, quiero bueno, aclarar, correcto. pero Entonces, ultra perfectamente, no. Él escucha absolutamente Y así tiene todo. que ser, y me parece muy bien esa parte de él. Incluso cosas a las cuales yo le quito mucha relevancia, porque efectivamente o se fundan en mitos, o se fundan en visiones que no se corresponden con la realidad, o se fundan en intereses políticos subalternos. Ya, claro. ¿Verdad? Pero también hay que comprender de dónde viene.
Sí. el mensaje. Y eso todo el mundo, justamente. Claro que vos tenés que, como presidente, escucharle a todos y cuando a más cantidad de gente importante en el sentido de sus funciones le escuche, vas a tener un concepto más claro de la realidad. Pero después, todo eso traes a un equipo para analizar y ver. Y no es que se dispersan cada uno y vos en tu cabeza nomás vas teniendo relaciones como bilaterales nomás. ¿Entendés? Yo creo que él tiene más que un anillo, tiene una suerte de Estado Mayor Inspectore. Ajá. Y me olvidé señalarte que hay también políticos fuera del gobierno, perdón, fuera del Ejecutivo, pero sí del gobierno, constitucionalmente hablando, le hace diputados y senadores a quienes él escucha y que también tienen influencia en él, porque hay quien tiene más, quien tiene menos. Obviamente él también de repente tiene la presión de los usureros políticos. Se le pasan cobrándole cuentas viejas. Oh, paga manio, lo paga beta. Entonces, si yo tuviera la ocasión de decirle que la cuenta está saldada y es importante que pueda hacer mayor maniobrabilidad en su gestión, lo recomendaría. Pero él tiene un liderazgo que se llama un liderazgo funcional. No es el liderazgo carismático que manda y ordena. Yo creo que él es un conductor que tiene un ritmo muy especial. Y yo estoy seguro que él registra las cosas que se le dice. Pero el que le dice no sabe si registra o no. Claro, ese porque es el problema. es hierático. Cara de póker. Cara de póker, absolutamente. Pero a lo mejor Juan Ernesto sabe mejor que yo porque le conoce más. Pero por eso es importante, y le suelo decir a Juan Ernesto cuando solemos hablar, que es importante incorporar en el gabinete o en el círculo presidencial la abstracción conceptual para que la gente entienda que esta es una república y que el Estado no es un kiosco que se puede manejar como se quiere. Y de hecho en una circunstancia pero casi neurótica como la que estamos pasando con la pandemia, eso es importantísimo. Y ahí la labor del jefe de gabinete, que no es un obsequio generoso del presidente a su amigo Juan Ernesto, no, tiene que gerenciar, porque él es un gerente. ¿Qué es el jefe de gabinete? Un gerente general que tiene facultades y que tiene que aplicar de una manera inteligente y racional la línea dispuesta por el jefe del Ejecutivo. Claro, pero para establecer esa línea, yo creo que Marito tendría que hacer eso que seguramente que lo hace muy bien, ¿verdad? Yo no sé, pero ustedes que están más cerca lo sabrán, eso de escuchar a todos. Está bien, porque es cierto, si solamente le escuchás a través de Juan Ernesto, a través de Mina, a través de Euclides, probablemente vas a tener un filtro. Va a tener un filtro, pero ni siquiera... Va a ser el color del cristal. Claro, ni siquiera hasta intencional y otras veces sí intencional, Sí. ¿verdad? Pero es mi visión de la realidad. Entonces me parece muy bien que esto de si es cierto que le escucha tanto a la gente. Pero después sí, yo tengo un equipo, porque es diferente que yo le escuche así bilateralmente a cada uno y después yo diga, bueno, voy a vetar la ley de la ANDE o voy a sacarlo a Mazzoleni. Sería mucho más interesante que después de haber escuchado todo y a lo mejor discutir con un equipo, mesa chica. una mesa chica, la mesa chica, el buró, como quiera llamarle, porque ahí entonces, en base a las informaciones que él recibió, ¿verdad? Sí, realmente Mazzoleni es un desastre y otro puede decir, no, mira, a ver con quién le sustituís, ¿verdad? Es mejor, sí, bueno, pero vamos a descongestionar de este modo, no, porque vas a congestionar, porque van a ir otros a improvisar y se van a morir más gente, qué sé yo. Es una discusión, ¿verdad? Sí. Que agarrar y tomar solamente, cómo me presionan sobre Mazzoleni, bueno, o al revés, no le voy a cambiar, jamás. Y a lo mejor ustedes le dicen, mira, lastimosamente, no sé, vamos a besarle los pies a la cabeza, pero tenés que cambiarle. Te digo poner ese caso porque casi siempre se discuten los cambios a esta altura, pero no es porque estoy propiciando cambios de nadie. Pero digo, es mucho mejor, de verdad, si me estás escuchando, Marito, tenés que conformar un equipo. Eso no significa dejarle de escuchar ni que solamente ese equipo sea tu contacto con la realidad. Pero van a venir y estamos viviendo en momentos de crisis. Con más razón ahí se necesita un equipo. No puede decidir él solo, solamente contigo, solamente con él, o solamente conmigo, solamente con él o con él. No, formen un equipo mínimo, que puede ir
cambiando, o sea, en el sentido que haya una constante y varias variantes, ¿verdad? Pero sinceramente, si ustedes, yo creo que les va a ayudar mucho a la administración de esta crisis que se viene. Hay de hecho un gabinete de crisis, perdón, Juan Ernesto, que, por ejemplo, ese gabinete de crisis de alguna manera lo constituye lo que llaman cómodamente CODENA, y en realidad es una coordinación interinstitucional que encabeza el ministro Federico González. Yo no me refiero a eso. Eso es una cuestión más formal de coordinaciones que se deben realizar. Pero ahí también hay una persona que influye mucho sobre el presidente, pero yo estoy de acuerdo. Y ahí hay que rescatar cerebros republicanos. Claro, así es. El señor director de Yacineta, el poderoso senador Juan Carlos Galaver, veteranos de la política que podrían serle útil al presidente. Y Juan Ernesto es un gran coagulador, pues le conoce a toditos. Claro, esa fue la ventaja. Parece nomás que es joven, pues no es veterano. No, pero yo creo que para estos momentos es importante. Esa es una pregunta que les quería hacer, pero evidentemente no existe así como equipo dentro del concepto que yo hablo, digo, ¿verdad? Eso no significa que no haya otras formas de equipo, pero de verdad yo creo que políticamente tendrían que hacerlo porque es muy diferente tomar decisiones así semicolectivas con la información masiva que pueda tener el presidente, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente no existe lo que yo creo. Ahora, ¿cuál es la relación del presidente con los ministros? O sea, vos sos un ministro, ¿verdad? Y decís, no, yo hablo muy poco con él. A ver, ¿la relación se da todo a través del jefe de gabinete? No. ¿O se reúnen también bilateralmente? ¿O hay reunión del gabinete, luego no solamente del jefe, ¿verdad? No, yo tengo una relación bilateral directa con él. Y también a través de Juan Ernesto, y a veces a través hasta de otros funcionarios más cercanos a él, que lo que pasan es darme información para que yo ejecute. Pero yo soy de la tesis de hacerle la vida fácil. ¿Qué quiere decir eso? No atiborrarle de problemas, que el Ministerio del Interior y Juan Ernesto me entregó a mí un obsequio fantástico, que es realmente un depósito de problemas. No le puedo yo intoxicar al presidente todos los días. Claro. Sí, estoy obligado a informarle de algunas cosas sensibles que hacen a la seguridad del Estado. Así es. Pero también a veces por mi conversación personal con él, me obliga a tener conversaciones con hombres del Senado, de la Cámara de Diputados. Yo hablo mucho con Beto Velar, que es un referente importante del partido y del Senado, actualmente también con su paisano, el presidente Salomón. O sea, yo me tengo que mover buscando articulaciones que hagan que la gestión gubernamental sea relativamente fácil, en un ambiente que no es fácil para nadie, porque esta pandemia nos afecta a todos y no nos permite planificar, porque tenemos que sobrevivir. Porque vos pues sos un ministro político también, ministro del Interior. Todos los ministros son políticos. Bueno, pero te quiero decir que se ocupa de la política interna del país también, es que su digamos, ministerio ¿verdad? tiene la función política. Por eso te digo, además. Encima él tiene esa función luego, lo que te digo. Claro, independientemente por función tiene a eso. que todos los ministros son políticos, ¿verdad? Pero digo, vos tenés luego esa función. Porque, por ejemplo, este tema de la unidad colorada, ¿verdad? Si bien no sos colorado, igual obviamente puedo opinar, porque yo no soy colorada y opino y me meto a full, ¿verdad? En el sentido, ¿cuál es la idea de la unidad colorada en torno al gobierno, digo, ¿verdad? En relación al gobierno, no solamente al partido. En primer lugar, lo que tenemos que diferenciar, las unidades se dan siempre porque siempre hay políticas de acuerdos y desacuerdos. La política de acuerdos y desacuerdos podemos llevarla tema por tema. Hemos visto no hace mucho que la oposición hizo un acuerdo para defender a intendentes de intervenciones. Exacto. Y ahí se sentó la derecha con la izquierda. Sí. Que aclaró Hugo muy bien que es puntualmente, o sea, es un acuerdo por el tema de los intendentes. Que tiene ese objetivo. Pero que también paralelamente, me dijo justamente el lunes pasado, están haciendo reuniones para el 2023, pero con la previa de las municipales, lo que están haciendo ustedes en el Partido Colorado, ¿verdad? Seguidamente van a tener otro acuerdo puntual que guarda relación con las elecciones. Sí. Que se va a ajustar en qué momento. ¿Por qué se hace esto hoy? Sí. Porque dentro del Partido Colorado te estoy diciendo. No, estamos hablando del concepto de unidad para que podamos entender qué pasó en el partido. Hoy, ¿por qué tratan este tema? Porque hoy vino el pedido de intervención. El tema de las elecciones vamos a tratar cuando
nos acerquemos a la fecha de las elecciones. Sí. Empezamos a hablar ahora, pero vamos a tratarlo allá. Muy bien, ahora miremos al Partido Colorado. El Partido Colorado no se rige por esos compartimientos estancos porque está en el gobierno. Entonces, deviene un absurdo entrar a discutir tema por tema y llegar a acuerdo puntual ley por ley. El Partido Colorado necesita una política de gobierno. Entonces, naturalmente, la operación de unidad al interior del partido tiene otro condimento y se aplica a lo largo del tiempo de cara también a las próximas elecciones. Porque ni modo suponer que vamos a hacer una estupenda elección con una pésima gestión. Entonces, a todos nos interesa que la gestión sea buena. A nosotros políticamente y al país también políticamente le interesa que la gestión sea buena. Totalmente. Nadie gana con la crisis, salvo los pescadores de Río Revuelto, claro, que te votan a la mañana no al impuesto, sí, al mediodía no a la deuda y a la tarde sí al gasto. Salvo esos pescadores, todos los demás quieren que la cosa vaya bien. Claro. Y a nosotros nos interesa que vaya bien porque ese es el fundamento de la próxima campaña electoral. De lo contrario le estamos haciendo el campo orégano. Y si nosotros nos dedicamos a favorecer la campaña de la oposición, no puedo entender qué clase de partido de gobierno somos. No sé si coincidís conmigo, Clive, pero evidentemente nada mejor para cualquier gobierno, sea este Colorado, opositor, comunista o socialista, ¿verdad? Que tenga una base social y política mínimamente sólida, digamos, ¿verdad? Y no en crisis, porque entonces obviamente no se sustenta el gobierno y que es lo que el resto, aunque no sea de ese gobierno, le conviene también, porque cuando hay estabilidad, obviamente también nos va mejor en la economía, nos va mejor en todo. ¿Cómo vos ves esta política del proceso de unidad colorada? ¿Ves simplemente un acuerdo de dos líderes, de dos cúpulas, o qué tiene que darse para que de verdad le dé sustento al gobierno y para que de verdad nos sirva a todos los paraguayos la unidad colorada? Yo trato de ser, o tengo la afición de la interpretación del poder. Obviamente que el partido de gobierno, si no busca unidad, cualquiera sea el pretexto, está condenado al fracaso. Así es. Lo importante es que la unidad no se agote en la sobrevivencia. Así es. Y obviamente la oposición también, una oposición fragmentada, no es alternativa de poder. Y si no hay alternativa de poder, no hay democracia efectiva. Así es. Entonces, aparece como un acuerdo entre dos líderes, el presidente de la República y el señor Cartes, y aparece como si era solamente un acuerdo para sobrevivir. Por lo que yo he hablado, no es solamente para sobrevivir este gobierno, sino que es para prepararse en continuar en el poder. ¿Por qué? ¿Qué es la conspiración en un régimen democrático? El que tiene el poder conspira para mantenerse, y el que no lo tiene conspira para capturarlo. Entonces esta unidad es importante y tiene ya reflejos también en la oposición, que hoy día se habla como salida después de la crisis de la pandemia, que va a tener una crisis política también, y eso es bueno, la necesidad de una concertación. Ya la gente no habla de alianzas para ganar las elecciones, la gente ya habla, y yo comparto esa tesis, de la concertación alrededor de un proyecto para poder reconstruir esta república que tiene su fecha de vencimiento. Y obviamente el Partido Colorado, la unidad o la operación cicatriz, tiene que tener un contenido programático y republicano. Fíjate vos, y la historia es rica en eso. Tu pariente, el doctor Edgar Ifrán, cuando presenta su renuncia, no le presenta al general Stroessner. Depende del partido. Le presenta al presidente de la Junta de Gobierno, y Juan Ramón Chávez le dijo: pero Edgar, tenés que presentar la renuncia al general Stroessner. Y le dice Edgar Ifrán: no, el cargo es del partido. Claro, tiene otras connotaciones, pero tenía una concepción muy clara de que el partido tiene que conducir al gobierno si en nombre de ese partido se ganan las elecciones. Por lo tanto, lo que señala Juan Ernesto es una tontería que el gobierno empiece a negociar unidades punto a punto si el partido es de gobierno. ¿Cómo? Si mal gestiona no va a ganar las elecciones, las va a perder. Claro. Bueno, tengo que ir a una breve pausa.
Y justamente en este marco de la necesidad de unidad del Partido Colorado, porque es partido de gobierno, y la necesidad también de la unidad efectivamente de la oposición, como decir, pues también fragmentada, no se convierte en alternativa de poder, y entonces eso también atenta contra la misma democracia. Pero, ¿cómo se explica? Y me contestan luego de la pausa, este proceso de unidad, que muy bien el acuerdo entre dos líderes ya es un paso, porque no es que hay que despreciar, un acuerdo entre dos, no, que ellos acuerden ya es un paso bastante importante, porque si ellos no acuerdan, mucho menos se va a acordar en instancias inferiores, ¿verdad? Pero hasta si se queda ahí tampoco sirve la unidad, ese es el tema, o sea, si se queda ahí no sirve. Un buen paso, pero no un éxito para la humanidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les pregunto, si para darle gobernabilidad, esa unidad se tiene que reflejar en el Parlamento, que es otro poder del Estado muy importante para el gobierno, para el Ejecutivo. Entonces, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, que Colorado Añetete, que es justo la bancada encima del Ejecutivo, o sea, del presidente de la República, no se reúne, por ejemplo, en senadores? Están absolutamente dispersos. Desde que salió Enrique Baqueta, ¿verdad? Del liderazgo, me dijo Martín Arévalo, no se reúnen más, no tienen todavía el líder de bancada, ¿verdad? Entonces, ¿de qué proceso de unidad podemos hablar, ¿verdad? Si ni la bancada oficialista no está unida, no te digo luego la añetetista no está unida, no te digo luego la bancada del Partido Colorado de ambos sectores. A ver, me contestan esto luego de la pausa, a ver si este proceso de unidad es puro blef o de verdad. No, es el inicio, pero vamos a... ¿Qué está haciendo el presidente de la República? ¿Por qué no les convoca a sus añetetistas y le dice, che, muchacho, vamos a resolver acá el problema? ¿Cuál es lo que es tu problema, tu enojo, etcétera, etcétera? Me dicen luego de la pausa, porque antes... Bueno, a ver, no sé si para mí por lo menos todo este proceso de unidad a mí me parecía correcto para el resto de los mortales, no solamente para los colorados, para perpetuarse en el poder o continuar, etcétera, como decía Euclides, es para darle sustento al gobierno. Y en ese sentido, la unidad dentro de las bancadas, o sea, dentro del Parlamento es esencial, porque el Ejecutivo necesita el Parlamento para gobernar, digamos. ¿Cómo es eso que, por ejemplo, la bancada Añetete ni siquiera se reúne? O sea, ahí luego ya está más que fragmentada, cada senador una bancada más o menos. Mira, desde el principio, el modo peculiar del liderazgo del presidente condujo a un respeto extraordinario a la opinión de cada uno. Al principio se le reclamaba, cuando la bancada se reunía todos los días, que no bajaba línea. Sí. Siempre respetó a todos y ese siempre fue un argumento en favor de él y una apelación a la responsabilidad de todos. Ese modo tiene una gran virtud y ese modo tiene un defecto. Así es. ¿Verdad? Lo que hoy estás viendo es el defecto de ese hecho. Entonces, acá hay una apelación también a la responsabilidad de todos. O sea, lo que no es posible es suponer que el presidente tiene que reunir a la bancada para que la bancada se reúna. Entonces, eso no habla en contra del presidente. Eso habla de un problema que está teniendo al interior de la bancada, que efectivamente hay que resolver. Eso no hay ninguna duda. Hay que encarar el problema y hay que resolverlo. Claro, pero Juan Ernesto, espera, si yo soy presidente, ¿verdad? Cierto, es responsabilidad de los senadores supuestamente reunirse y todo eso, pero a mí me interesa, como presidente, tenerlos a estos tipos unidos para que me apoyen. Entonces yo también puedo llamarle y decirle, che, muchachitos, o sea, vamos a dejarnos de la bola. Hay un país que se incendia, ¿verdad? O sea, dejemos de lado un rato todas estas boludeces y reúnanse, discutan en conjunto, ayúdenme a gobernar. Pero es que yo tengo la certeza de que eso se va a producir en las medidas que nosotros enviamos. No va a haber inconveniente. Hay un problema al interior de la bancada. Sí. No hay inconveniente, hay que encararlo y hay que resolverlo. Es cuestión de horas más y eso va a estar resuelto. Ese no o sea, forma parte de la agenda, ¿no? Forma parte de la agenda. Todo eso está considerado, forma parte de la agenda. Se va a resolver eso. Ese no va a ser problema. No, hasta ahora es. Pero a ver. Yo no formo parte del partido, pero tengo informaciones del partido. Y yo creo que esa falta de reunión de Añetete, que esa dispersión le resta fuerza al Ejecutivo, porque hay mucho malestar estomacal dentro de la... Y malestar estomacal uno tiene porque comió demasiado, porque no que comió nada, así nomás. Sí. Pero a mí me parece que si esta unidad
proclamada, llamada Operación Cicatriz, tiene consecuencias y trascendencia. Va a desaparecer Añetete y Honor Colorado en el Parlamento y va a haber una sola bancada. Y va a ser de gran habilidad política del presidente o de los que pactan encontrar un líder de bancada que satisfaga expectativas de ambas corrientes, porque en realidad son consecuencias electorales nomás. No hay un contenido ideológico fuerte. Sí, que los divida. Se manejan cuotas de poder. Y administrar cuotas de poder va a exigir la veteranía de un líder que sepa entender los apetitos estacionales en términos políticos de cada bancada. Porque vos no podés tener una unidad en el partido, o sea, en la Junta de Gobierno, y acontece que tenés dos bancadas en el Congreso. No, o que tenga, o sea, que yo ni siquiera pretendo que tenga una sola bancada, pero por lo menos que haya dos bancadas que se reúnan y coordinen. Sería ilógico, entonces tenés que unificar la bancada. Sí, esa es mi opinión. Eso es lo ideal, pero yo ya no apelo a la idealidad, pero por lo menos que existan dos y que coordinen los proyectos del presidente. A ver, lo que nosotros necesitamos es el programa, tener absolutamente claro todos qué vamos a hacer y de qué modo, frente a un hecho atípico, donde entramos, como decía Benigno, sin manual. No hay manual para pandemia. Entonces, tenemos que ir tomando decisiones. Ya vemos que nos están impactando de algún modo la situación de países vecinos. Hoy se hablaba o sea, a lo largo de todo el fin de semana, y hoy más que antes, de un problema de la economía brasilera del orden del 11%. O sea, esa es una caída muy grande. Nosotros estamos en 3. Los países que nos rodean están impactados, están mucho más impactados. Sí. Sin embargo, nuestro malestar se está reflejando acá. Así es. Este es nuestro problema, este 3, y tenemos que contenerlo, para lo cual tenemos que tener un programa muy apretado y todos tenemos que acompañar ese programa. Eso, ahí está. ¿Verdad? Y entonces lo que interesa en el fondo es el acompañamiento a esto, más allá de las diferencias que tengan unos y otros, porque eso es legítimo en política, donde cada uno va a tratar de ir posicionando su propia figura de cara a futuros procesos. Lo que no podemos hacer es lo que conversábamos antes. A la mañana decirnos todos, no hay espacio para aumentar la presión tributaria. Al mediodía informar públicamente que no vamos a dar respaldo a más deuda para el Estado, y a la tarde votar mayor cantidad de gasto. Claro. Porque entonces lo que yo le pregunto al que hizo eso es, ¿con cuál de los 3 proyectos él está de acuerdo? Porque no puede votar blanco y negro al mismo tiempo. Como decía tanto Katia González como Rocío Vallejo, dice, a veces es una legislación irresponsable, o sea, porque votamos cosas que ni siquiera tienen su respaldo económico, financiero, o sea, y miles de cuestiones así que... Pero yo haría un estudio de qué votó cada uno, frente a cada cosa, para saber si eso realmente tiene consistencia. Pero ahí es donde el presidente tiene que tener un liderazgo diferente. Tiene que aprender, entonces ya sé que tiene otra clase de liderazgo, pero escúchame, dentro de su misma bancada, es decir, por eso se vota uno a favor de que se libere lo de la ANDE o no. Te digo un proyecto así medio hora, y él veta, y sin embargo su gente, bueno, dice que no hay ni mínimo diálogo. Pero su gente apoyó el veto. No, después, pero antes pues votó a favor de que se haga todo lo que él dice que no se podía hacer porque no había la plata. Entonces, ahí te das cuenta que no hay comunicación. De verdad, gente, la comunicación es siempre el problema en los gobiernos. Y de verdad, en este se repite. Bueno, tengo que ir a una breve pausa y después quiero entrar a ver, ante esta situación, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? O sea, ¿cómo es lo que va a agarrar? Viste que es un problema medio difícil de tomarlo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿lo van a agarrar por dónde? O sea, ¿cuál es lo que van a ser las prioridades? ¿Qué sé yo? Salud, trabajo, seguridad, educación, ¿verdad? Y a ver, yo no sé, esa es mi visión, pero no sé cuál es la del gobierno, digamos, y la de ustedes en particular. Ya siempre, obviamente, los gobiernos son difíciles, uno nunca le puede dar el gusto a todos, hay intereses que se contraponen. Ahora en pandemia, digamos, esta situación, ¿cómo ustedes ven al gobierno en términos, lo ven como un gobierno débil, como un gobierno, y sobre todo,
a ver, ¿cuál es el rumbo ante esta situación de problemas de salud, esencial, y problemas económicos? O sea, una combinación medio, y esto después trae otras consecuencias más. Pero, a ver, ¿cuál es el plan? ¿Hay un plan o no hay un plan para empezar? Sí, claro. Lo que sucede es que este es un gobierno al que un gitano le echó las cartas y le deseó mala suerte. Tuvo inundaciones, tuvo incendios, tuvo una crisis política al borde del colapso y encima esta pandemia. Entonces, ¿cuál es el plan? En primer lugar, tratar de sobrevivir. Encontrar al gitano para que te saque la mala suerte primero. También, ¿verdad? Pero ese gitano te va a cobrar. O sea, bien que el gitano, que si no te tira una plantita, tenés que pagar. Entonces, en primer lugar, tenemos que sobrevivir la pandemia. Sí. Evitar más muertos. Así es. Y evitar llegar a los hospitales. Eso es lo urgente. Y lo otro, que no es menos, es justamente, a mí no me gusta la famosa la reactivación, porque la economía activó siempre. Es acelerar la producción, acelerar la economía, y eso supone un pacto entre el gobierno y las fuerzas productivas. Por eso yo estoy obligado, como ministro del Interior, a hablar con el sector productivo de empresarios y de trabajadores. O sea, yo hablo con Todolina, hablo con Bernardo Rojas y hablo también con Teto Cristaldo. ¿Por qué? Porque esa combinación de factores de la producción me van a garantizar a mí administrar la deuda contraída por esta pandemia que no estaba en ningún manual, como dice Juan Ernesto. Porque acá el problema no es la deuda, el problema está quién la paga y cómo se la paga. Y cómo se usa también. Bueno, primero cómo se usa, eso es elemental. Lo básico. Y hay un mecanismo, la gente se olvida de que hay un procedimiento de transparencia, la gente puede ver en qué se usa. Que se usó bien, se usó mal, eso. Pero no es luego por la transparencia de cómo se usa en el sentido de quién se queda con plata o no. ¿Cómo se usa? Es cuál es la política para hacer eficiente esos recursos. Bueno, déjame terminar. Después de eso, el programa es justamente tratar de armonizar lo que estaba señalando Juan Ernesto en términos políticos. O sea, el gobierno tiene que gestionar. O sea, el tiempo que le queda, que le permitió estas pandemias, esta peste, y bueno, tiene que aprovechar para gobernar. Y gobernar sobre todo es producir. Y producir significa estimular a los factores económicos. No hay producción sin economía. Y una cosa muy importante, hay que revisar la política fiscal, que tiene un lindo plan el señor Orué. Y después tenemos la cuestión de la política energética, porque el hecho que tengamos pandemia no quiere decir que por la culpa del puñetero árbol que no nos permite ver el bosque, no veamos el bosque. Claro. Y eso es importante en la política energética, donde el ministro Villamayor tiene una responsabilidad muy poco envidiable. Entonces, eso supone también una nueva relación internacional. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar. Así es. Va a cambiar entonces relaciones internacionales. Y después hay unas cosas puntuales. La cuestión del medio ambiente, no podemos dejar de descuidar. Hay una política medioambiental que está en el gobierno, un programa muy bien hecho. Y por supuesto, la política de empleo. ¿De qué economía reactivada nosotros vamos a hablar si no tenemos una política de empleo? Que a mí, desde el ministerio, me interesa que se arregle, porque el desempleo es una fuente de delito, y eso me perjudica en el sentido de mi gestión. O sea, yo en vez de armonizar intendentes, gobernadores, comisiones vecinales, tengo que estar persiguiendo motochorros. Esa no es la responsabilidad más importante. Entonces, hay un programa, y eso es lo que la unidad republicana y la concertación opositora tiene que tener en cuenta, porque están en este país, en nuestro país, que tiene que resucitar. Incluyo, para darte el gusto, como obsequio de cumpleaños, tiene que incorporarse en la política nueva de salud pública la rehabilitación de los drogadictos, la política de salud mental. Así es. Porque vamos a quedar, nosotros estamos todos agotados. Qué suerte que me dijiste eso, porque acá noté. En serio. Entonces, sintetizando eso, yo creo que eso nos tiene que permitir oxigenarnos. Claro, exacto. Entonces, y acá es importante un convenio. La crisis siempre estimula el convenio, el pacto, el acuerdo. Si no llegamos a acuerdos, a convenios, políticas de Estado, y somos pésimos administradores de la crisis. Absolutamente. Bien, yo quiero retomar desde el gitano. Lo que pasa es que este gitano le visitó a todo el mundo.
Tuvo una gran capacidad, anduvo dándole la vuelta al planeta y le visitó a todos. Trajo una pandemia para la cual ningún país del mundo tuvo solución. Ninguno. La pandemia, como no tenía solución en el área salud, se aplicaron recetas que tienen 3.000 o 4.000 años de antigüedad, que es la del aislamiento, la única que conoce la medicina, hasta tanto tenga un tratamiento validado o una vacuna validada. Pero hasta ese día el aislamiento va a ser el único método. Y acá se tiene que establecer un vínculo entre un virus y la persona, y se le dice a la persona, mira, son estas 3 cosas las que tenés que hacer. Inútilmente te enojas con el médico porque tu problema es con el virus, con el médico. Tu problema no es con el gobierno. Tu problema es que el virus está suelto, no depende del gobierno y depende de vos cuidarte del virus. Sin perjuicio, podemos analizar si quieren toda la crítica al gobierno, pero cuidado que criticando al gobierno vos no vas a evitar enfermarte. El problema no está en el gobierno, el problema está en el virus. Y todo esto que hizo ralentizó el aparato económico. Por eso decíamos antes, mira, 11% acá, 9% acá, en Europa países que llegan al 20% de caída. Entonces, ¿qué quiere decir? No hay una respuesta. Vos podés elaborar una política, pero para cualquier política hay un elemento que es esencial, que nos falta, el calendario. Porque yo no puedo aplicar in eterno una política. Una política necesita un calendario, así, mira, 6 meses voy a hacer esto, 7 meses esto otro. ¿Y por qué no hay calendario? Porque no tengo la fecha de vencimiento del factor pandemia. Mientras a mí no me digan, mira, vos vas a poder controlar la pandemia dentro de 60 días, yo tengo que mantener una política económica que yo no sé dónde afecta, porque mire, vuelva a fase 0, es que volví atrás todo el proceso. Y la economía, como estaban diciendo, a ver, tiene distintos aspectos. El primero que tengo que cuidar, el empleo. Es muy difícil cuidar el empleo cuando desaparece la actividad. Entonces, aparecen los subsidios en el medio tratando de paliar el problema. El segundo, el mínimo de actividad que tengo que prever y no afectar a determinados actores que están haciendo producción primaria. Entonces, tengo que cuidar eso. ¿Qué ocurre detrás del empleo y detrás de la crisis económica? Llega la crisis a la familia. Y cuando la crisis llega a la familia, el primer factor que se va a alterar es el que es de responsabilidad del ministro, el factor seguridad, porque naturalmente se va a producir. Desde la época de Los Miserables, y en Los Miserables se estableció que robar para comer no era delito. Creo que fue el primero que redondeó aquel concepto cuando se produce una crisis de ese volumen. Y allí uno tiene que luchar con distintos elementos. No es envidiable. Aclaro sí que el ministro es ministro antes de la pandemia, o sea, no le sumen al regalo el hecho de que había una pandemia prevista, porque entonces me va a querer menos que antes, Euclides. Pero le toca el tema de la pandemia con una policía con pocos recursos, con un país que puede aportar pocos recursos, porque todavía tenemos que gastar mucho en reactivación, tenemos que gastar mucho en contención y tenemos que gastar mucho en salud. Entonces, mientras tengamos que hacer todo este gasto, es muy difícil otorgar más recursos y la otra pata prioritaria es el área seguridad. Ahora bien, ¿cómo recuperamos el tiempo más allá de que mostremos en qué se usó todo el dinero? Claro. Y acá hay una apelación a algo que invariablemente va a ocurrir, pero la gente no quiere ver. Parece que tenemos una beneficiosa ceguera selectiva detrás de este gobierno, y acá sí va a haber una decisión para todos. Alguien va a levantar la mano y va a decir, nuestro sistema tributario ya no funciona. ¿Por qué vos crees que hay que aumentar? Porque se va a tener que dar una respuesta desde la recaudación a un tema de contención, donde todos, desde el empresario más encumbrado hasta el trabajador más humilde, me está pidiendo un subsidio. Y si el más encumbrado... Si vos para el subsidio le vas a sacar nomás otra vez plata a la gente... No. Es que en algún momento alguien se va a arribar. A vos te puede no gustar esto, hoy escuchar. Pero yo te digo que ese va a ser el eje del próximo debate. Sí, categórico. Pero entonces yo elegiría no aumento indiscriminado, te quiero decir, de impuestos, sino que ver cuáles son los sectores que menos
aportan y más tienen. Es un ¿verdad? criterio. Sí, Es un porque si criterio no, otra válido. vez, de meter la mano al igual a todo y no es igual que me meta a mí que a otro Bueno, porque ahí es estás diferente. tocando justo lo que yo acabo de decir. Vamos a discutir, yo no dije vamos a aumentar el impuesto a nadie, dije vamos a discutir una reforma del sistema tributario, porque queda claro que este sistema tributario, como lo conocemos, no va a ser capaz de afrontar el costo final de la pospandemia, sobre todo cuando no tenemos el factor primero que es el calendario. Si a mí me dicen esto va al año que viene, yo te digo el costo se va a tanto. Bueno, pues sin embargo, ustedes dieron una política ahora que a veces hasta me pareció, a ver por qué. Yo pagué todos mis impuestos igual, ¿verdad? Toditos pagué, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, ¿para qué ustedes dijeron, bueno, pueden dejar nomás de pagar si quieren? No, o sea, en todo caso se negocia individualmente según la empresa o el rubro. Entiendo yo que, por ejemplo, los restaurantes, ¿verdad? Efectivamente le puedes hacer concesiones de moratorias para el impuesto, No, pero digamos. no se ¿verdad? trata de que pero no pagues. ustedes no, porque por un lado ustedes dicen, bueno, sí, vamos a tener que recurrir a una reforma tributaria, eso significa meterle más mano a algún sector o a todo, como vos decís, vamos a ver cómo, por eso hay que discutir. Pero, sin embargo, ahora en época de pandemia dijeron, no paguen. Hay sectores que de verdad no fueron tan afectados por esta pandemia. Eso no tenían que haberle dado Perdonado. moratorias ni nada, ¿entendés? Lo mismo pasa porque yo dije con lo de la ANDE. No, o sea, yo no perdí mi trabajo, entonces ¿por qué a mí, por 500.000 menos, no voy a pagar la ANDE? Y yo le Bueno, y por eso vetamos. Ya sé, pero y así mismo también es con los impuestos. Ese era lo el que te fundamento digo. del veto, Yo justamente sé, era no, ese. Ya sé, yo estoy de acuerdo con eso. Justo. O sea, el Ahora, que puede pagar, paga, el que no puede, No. obviamente se negocia. A ver, ¿verdad? de todos modos, el sistema tributario es un reflejo del sistema económico. Sí, así Entonces, ¿por qué yo dejo de percibir? Porque las actividades sí, se disminuyeron, se resienten. resiente. Pero también Entonces, aparte si vos de antemano luego decís que no paguen, entonces hay que no, se pero que yo a veces resienten le más. tengo que decir, mira, yo sé que estás siendo afectado y en consecuencia yo te doy un margen de tiempo Sí, a algunos. para que vos sostengas el tema del empleo Sí. a los efectos de no perjudicar al menor. Es decir, todo eso es parte de un plan. Pero hay que entender que muchas veces la falta de respaldo a la política general del gobierno va a conducir más rápido, más temprano que tarde al otro debate. Porque finalmente los que, si me dicen hay que cambiar todo, te digo muy bien, cuidado que esto también se va a cambiar. No vayas a creer que te vas a quedar tranquilo con el sistema actual cuando estás propiciando que cambie todo. Cuando cambies todo, vas a ver cómo cambiaste esto. Y la gente no quiere darse cuenta muchas veces que cuando cambia todo, todo quiere decir todo, no la parte que quiero yo Que y cambie. sin embargo lo otro queda. Así es. Es la vieja historia de yo quiero conservar mis privilegios y las obligaciones en cabeza de los demás. Eso no va a ser posible. Tengo que dar una brevísima pausa y se nos refue el tiempo, nos queda apenas unos minutos. ¿Debe haber cambio en el gabinete? ¿Amerita, digamos, que haya cambios? Esa es una atribución constitucional lo de los cambios y es una moneda corriente en el escenario político nacional que hay que dar alguna señal de cambio, etcétera, etcétera. Obviamente ni Juan Ernesto ni yo no podemos decir a quién se le va a cambiar porque nosotros estamos entre las generales de la ley. No puedo decir a quién. Pero crees como que va a haber. Pero como le dije a alguien, el cargo nuestro está a disposición siempre del Ya se presidente. sabe. Entonces yo solemnizo lo obvio. Yo lo ofrezco al presidente. Mi cargo. Que es un cargo apetecible por muchos correligionarios. Lo cual es legítimo y es importante. Yo ofrezco. Pero yo no sé si va a pasar porque eso está dentro de la semiología del presidente, no sabemos. Sí, pero viste que uno más o menos, si están en el gobierno, manejan, porque como te digo, me imagino que hablará con alguien, no sé. Sí, pero ¿sabes a qué me hace acordar esto? O sea, si va a haber, obviamente no me vas a decir, No, no naturalmente. pretendo, pero por lo menos me decís, sí, sé, porque he hablado con el presidente, que hay algunos cambios en puerta. Eso no me quiero que me digan. Llega el 29 de diciembre y la gente se apura porque todo tiene que hacerlo el 30 porque el mundo termina el 31. Después del 31 solo viene el primero. Yo no sé por qué se solemnizó el 15 de agosto como la fecha en que se tienen que hacer los cambios. No, Bueno, es solamente porque uno establece calendarios. Entonces dice, bueno, te voy a dar hasta acá y ahí hago balance. Te doy hasta acá y ahí hago Cuando balance. sea Cada año necesario. normalmente.
cada vez que es necesario se van a hacer los Sí, cambios. eso sí, sin pero- ningún dramatismo. Pero ahora es necesario, entonces olvídate del 15 de agosto. ¿Es No, necesario porque ya hacer pasó, cambio? además. Por eso, bueno, por Ya eso. no me preocupa, ya pasó. No, bueno, que estamos en agosto, digo, pero Está bien. a ver, ¿es necesario el cambio o no? Mira, yo siempre creo que los cambios son necesarios porque No siempre. 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 Bueno, te basta que te diga que siempre para que me digas que no, No, te es que digo, yo no- no es necesario, me vas a decir Es que que, sí. es que yo no creo que necesariamente uno tiene que Yo cambiar. Si creo todo que está bien, siempre yo no tiene que cambio haber ahora. cambio. Sí. La gente quiere una dinámica porque es imposible gente quiere. que se obtenga la satisfacción al 100% de los temas y eso va produciendo un desgaste que es natural en el ejercicio del poder. Y el cambio viene de la mano normalmente de una expectativa, de una esperanza y siempre hay que mantener la política de expectativa frente a eso. Entonces, Va a yo haber soy de cambios, los que entonces. cree que siempre hay que manejar políticas de cambio, Para pero quien renovar toma la expectativas. decisión es el presidente y el presidente dijo ahora en agosto, no. Más adelante puede Pero ser. más adelante puede ser. Claro. Por Él eso- usa una frase muy inteligente. Él apuesta por la oxigenación. Y eso pues en el campo deportivo cuando alguien está un poco cansado, entonces entra el oxígeno, el suplente de oxígeno. Ahora, nosotros no podemos decir a quién se le va a cambiar. Claro. Ni idea. No, como mecanismo psicológico, digamos, ¿verdad? Y de bienestar, sí, esos cambios a veces vos los haces en ese sentido, y no porque en realidad amerite Claro. un cambio, sino que es para, como decir, la oxigenación, o la gente crear expectativas nuevas, aunque a veces le cambias y le pones a otro peor, no es mejor que el que se fue, ¿verdad? Pero la gente siempre tiene esa esperanza de lo nuevo es lo mejor. Y yo personalmente no digo en este gobierno en particular, no todos los cambios son para mejor, ¿verdad? Ni no siempre es necesario el cambio, pero cuando hay mucha presión política probablemente esto Es la presión política la que descomprime. tiene que determinar. El tiempo Sí. no es el mejor porque estamos en el momento de la entrega del presupuesto, de terminar de trabajar, de terminar de hacer los ajustes que ordenó el presidente y tenemos que encarar ese debate en el Parlamento. Y hoy en realidad el tiempo político está marcado por el problema presupuestario, porque del problema presupuestario se van a derivar las otras cuestiones que conversábamos antes. Y acá yo quiero remarcar algo, porque esto sí me parece significativo. El presidente tiene una visión del tema tributario en el sentido de no tocar el tema tributario y mucho menos en una crisis. Ah, Y entonces no le se va a está tocar ahora. No, pero yo dije que no. Ahora. Yo le dije que el cambio que se propone Tiene que va a conllevar. terminar Ah, apuntando a a eso. Entonces, Pero cuando ahora a mí no me va a dicen, si es posible durante el mandato de Mario Abdo Benítez, no. Pero cuidado que quieren cambiar eso. Y los que quieren cambiar son los que le van a decir, ahora hay que reestructurar toda la tributación porque no van a querer aguantar como estamos aguantando nosotros con esta recaudación. Pues este no es un debate para la semana que viene. Este es un debate que nosotros estamos aguantando. Pero cuidado que todos los otros cuando le digan, después de la receta populista, y por eso dije, yo quiero saber qué votó cada uno a cada hora. Yo quiero saber el que dijo, no te voy a dar el dinero para endeudarte, quiero saber si votó o no en contra del veto del presupuesto a la ANDE. Eso quiero saber, porque ese sí es un debate que a la ciudadanía le interesa. ¿Cómo no le va a interesar que un parlamentario le diga, yo no le voy a dar dinero al Estado, Y sin pero embargo acabo de vota que autorizar se le va? 200 millones de dólares en gasto y véase usted? Porque en realidad lo que yo quiero es anarquizarle a usted para llegar yo al poder y haberme gastado toda esta plata en proyectos populistas para después decirle, ¿sabe qué? Ahora le tengo que cobrar a usted el impuesto del proyecto que a mí me llevó al gobierno. Eso estamos discutiendo. Y bueno, y eso es lo que hay que esclarecer, y así con ejemplos claros que, ¿verdad? Miren, acá votaron, como muchas veces discuto con los parlamentarios, a ver, ustedes votaron esto, ¿de dónde va a salir la plata? Siempre esa es la pregunta, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la plata? Porque ¿De todo- dónde? Tipo mi bicicleta Caloi, con ¿verdad? mucha alegría a mí me dan el gasto, pero no me dicen de dónde quito el Así dinero es. para Entonces, ese gasto. eso es Entonces, una deme usted el gasto y deme el legislación recurso. irresponsable, ¿verdad? Como Pero- lo han pero definido los propios legisladores muchas veces. Pero algunos la de ellos. ciudadanía tiene que Sí, ver. pero eso ustedes es tienen que el comunicar. O sea, debate. pasa con el Parlamento y pasa con el Ejecutivo. Tienen que comunicar, como yo le dije a Mazzoleni, disculpame, no te quiero decir que no tenés huevo, pero hay que tener huevo para ser autoridad, ya sea ministerial, del Ejecutivo, de lo que sea. Si vos crees que esto está bien, o que eso tenés que comunicar, ¿saben qué? Miren lo que me hicieron. Muchachos, no puedo darle la plata a ustedes porque, atención, mirá, me vota tal cosa, pero mirá,
me votan que no me dan la plata. O sea, a ver, si vos me decís, si me dan una sugerencia cómo hacer, lo voy a hacer. Pues tienen que comunicar mejor. Tienen que comunicar mejor, de verdad, Juan Ernesto. No, yo te coincido 100% en eso contigo. Y para eso es que yo digo que es importante este grupo político, ¿verdad? Que se reúna. Porque entonces así uno va quitando también políticas al respecto. Euclides, lo que quieras decir. No, porque yo creo que a propósito de la sobrevivencia del Estado y por lo tanto de la sociedad a la que representa, es fundamental la negociación y el pacto entre los poderes del Estado. Así es. Y siempre nos estamos olvidando del Poder Judicial, que es muy importante porque a la hora de la verdad, esa política tributaria, que aquí no se trata de tener más impuestos, sino abarcar la mayor cantidad de contribuyentes, está ahí de isla de basoro, ¿eh? Sí. Vaciado. Entonces, Así es. tenemos que sincerarnos y hace falta esa mesa chica. Yo creo que hace falta esa mesa chica. San Ignacio, mi santo favorito, dice que en tiempos de crisis no hay que hacer mudanzas. Pero Víctor Hugo, el que creó Los Miserables, y donde dice que finalmente robar por hambre no es pecado, dice que el cambio siempre está a la vuelta de la esquina. El problema está en qué momento, y eso es una cuestión de sabiduría política. Así es. Que creo que Juan Ernesto la tiene. Bueno, ojalá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos volvemos a encontrar, ya sabes, de lunes a viernes, de 16 a 18 por Radio Monumental y el próximo lunes acá por Noticias Paraguay. Que tengan una muy, pero muy buena noche. Chao, chao.